Hola niñas, qué bueno es seguir cumpliendo con esta nuestra cita de aprender a través de este medio virtual y poder compartir los conocimientos y aprendizajes que son necesarios para finalizar este tercer periodo. Estamos viviendo algunos momentos difíciles en nuestra ciudad, pero sé que con mucha fe y con mucha confianza en nuestro Padre Creador vamos a salir adelante. Dentro de los aprendizajes que vamos a tener durante esta semana que comienza hoy jueves, vamos a conocer acerca de las culturas prehispánicas. Cuando nosotros hablamos de prehispánico, lo que estamos diciendo es aquellas poblaciones, aquellas culturas que se ubicaron en América antes de que llegaran los españoles. Una de esas culturas que hoy vamos a aprender es acerca de los mayas. Los mayas se constituyeron como un imperio, pero un imperio con unas características muy distintas, por ejemplo, a lo que fue el imperio de los egipcios, porque los egipcios tenían una ciudad capital desde donde residía el gobernante, que en este caso era un faraón, y él dictaba las normas y las leyes para todo el territorio egipcio. Los mayas, pues, a pesar de que eran un imperio y que eran guerreros y que eran conquistadores, lo que ellos tenían en su territorio eran ciudades-estado completamente independientes, de igual forma como lo habían hecho por el mismo tiempo los griegos, aunque ellos no se conocieron y aunque debían haber emprendido un largo viaje para poderse poner de acuerdo en este tipo de gobierno. Se les llamaba imperio porque ellos tenían una unidad en la religión, tenían el mismo calendario y los unía la misma lengua. Además que cuando tenían algún conflicto con algún otro reino vecino, se unían en la guerra. Así que hoy vamos, a través de esta actividad que les he preparado, a identificar la organización política, la organización social, qué actividades económicas ellos desarrollaron y qué herencia o qué legado nos dejaron a nosotros como humanidad. Para ello, pues vamos a empezar con la ubicación del territorio de los mayas. Vamos entonces a ubicarlo. Vamos entonces a ubicarnos en lo que conocemos como Centroamérica. Y dentro de Centroamérica, entonces aquí tenemos una península que se llama la península de Yucatán, donde actualmente queda el estado mexicano de Chiapas. Aquí se ubicaron los mayas. Si nosotros seguimos bordeando la costa, nos encontramos con el norte de México, donde se ubicaron los aztecas. Si nosotros seguimos recorriendo Centroamérica, nos vamos a encontrar que aquí tenemos a Colombia, donde se ubicaron los muiscas. Y en esta parte norte de lo que antiguamente era Colombia y hoy es Panamá, se ubicaron los taironas. Seguimos el recorrido de la cordillera de los Andes y encontramos que sobre esta área del Perú se ubicaron los incas. En esta primera parte de la propuesta de aprendizaje que te he expuesto, debes ir a la página web, a una página web, a un buscador y debes decir ubicación de las culturas prehispánicas en América. Vas a encontrarte con un mapa igual al que te acabo de enseñar,
un mapa donde aparece Centroamérica, que también recibe el nombre de Mesoamérica. Meso en griego es medio, la mitad de América, y allí vas a solicitar que te muestren dónde están ubicadas las culturas de los aztecas, de los mayas, de los muiscas y de los incas. Ese mapa lo vas a copiar y lo vas a pegar en un documento de Word, y ese será el primer punto que tú me vas a devolver entre la semana comprendida del 26 al 2 de abril. La segunda propuesta que yo te estoy haciendo es que para conocer y seguir conociendo sobre los mayas, yo te voy a proponer 20 características de los mayas, y lo que tú vas a hacer es buscar una imagen en la web que sea coherente, que sea explicativa de esa característica. Ejemplo, la primera característica que vamos a señalar es que el imperio maya estaba formado por los olmecas y los zapotecas, que son considerados las culturas que dieron origen a los mayas. Como solución, entonces vamos a ir a la web y vamos a encontrar que este mapa es característico de los antecesores de los mayas, que fueron los olmecas y los zapotecas. Vamos entonces a conocer esas características que nos van a permitir el aprendizaje. Primero, los mayas formaron un imperio. Ese imperio tenía unas características. Era totalitario, es decir, que el gobernante toma las decisiones, controla la población a la que gobierna. Él es el que dicta las leyes y él es el que es ley para sus gobernados. Era un imperio monárquico porque quien gobernaba era un rey, y era un imperio totalitario electivo. ¿Eso qué significa? Que el rey era elegido por un consejo supremo. Significa entonces que los mayas no heredaban el poder de padres a hijos. Como segunda característica, vamos a decir que los mayas, al igual que los griegos, no tenían una ciudad capital, sino que estaban formados por ciudades-estado que eran completamente independientes, tenían sus propias normas, tenían su propio ejército, pero que se unían en tiempos de guerra. Los mayas tenían esclavos. Estos esclavos no tenían ningún tipo de derecho, y estos esclavos eran los que producían para la nobleza. Eso significa que los mayas fueron una sociedad esclavista. Los mayas también fueron valientes guerreros y conquistadores, pero desarrollaron una estrategia. Se aliaban con otros pueblos con la finalidad de que estos otros pueblos no les hicieran la guerra. Los mayas fueron politeístas. La palabra politeísta viene del griego, donde poli significa muchos y teo Dios. Creían en muchos dioses a los que ofrecían sacrificios humanos. Aquí vamos a aprender un aspecto bastante importante, y es que los niños aztecas iban a la escuela. Allí aprendían matemáticas, escritura, astronomía, pero ingresaban a la escuela a la edad de 12 años y la terminaban a los 15. La pregunta sería, ¿y qué hacían los niños antes de los 12 años? Los niños menores. Los niños menores permanecían en la casa, colaborando con las labores del hogar, aprendiendo a cultivar la tierra, a cuidar los animales, a comportarse como buenos ciudadanos. Los mayas eran una sociedad machista.
Esto significa que las mujeres no podían desempeñar ningún cargo político, sino que ellas se ocupaban de las labores domésticas. Los mayas dominaron la escritura jeroglífica. Hasta nuestros días estamos interpretando textos escritos que nos dejaron y nos heredaron. Los mayas hicieron cálculos matemáticos y pudieron calcular hasta 1000 millones. Utilizaron el cero antes que los europeos y el cero lo representaron con la forma de un caracol. Los mayas inventaron un calendario que tenía en cuenta el ciclo del sol, que son 365 días, y el tiempo de los movimientos de la luna. Por esa razón, ese calendario tenía 365 días, 18 meses, 18 días, y le sobraban 5 que los utilizaban para calcular el tiempo de las cosechas. Los mayas inventaron las chinapas. Las chinapas eran unas islas flotantes que ellos inventaron para tener tierras de cultivo. Los mayas cultivaron el maíz y el maíz fue la base de la alimentación y de la economía. También sembraron el cacao, de donde aprendieron a preparar el chocolate que hoy tenemos en nuestras mesas. Los mayas construyeron pirámides. La pirámide más alta fue la pirámide de Tikal. Medía más de 70 metros. Eso, si lo miramos en nuestro tiempo, equivale a un edificio de más o menos 10 pisos. Esas pirámides, ellos las utilizaron como templos. En la parte más alta de la pirámide, es decir, en la cúspide, era donde sacrificaban a los humanos en honor a los dioses. Los mayas dispusieron de tierras muy fértiles y húmedas porque tenían abundantes lluvias. Esto fue muy favorable para la agricultura. Los mayas fueron un pueblo muy religioso. La sociedad maya era una sociedad jerárquica. Significa que estaba distribuida por clases. En la parte más alta de esta clases sociales estaban los gobernantes y los sacerdotes, a los que se consideraban nobles. Después venían los jefes militares, los comerciantes, los artesanos, quienes tenían el derecho de vivir dentro de la ciudad. Pero fuera de la ciudad vivían los campesinos y los esclavos, que debían trabajar la tierra para la nobleza. Los mayas practicaron el juego de la pelota. El juego de la pelota era un ritual donde el equipo ganador ofrecía su vida en honor a los dioses, porque este pueblo tenía la creencia que los dioses se alimentaban de sangre, pero además cada uno de los humanos sacrificados les traían el corazón, y lo que ofrendaban también eran los corazones. Hemos terminado aquí las 20 características. Esto no significa que los mayas no tengan otras diferentes. Esto significa que para esta semana tú vas a dominar, tú vas a tener muy claras estas 20 características, y para tener mayor claridad lo que tú vas a hacer es buscar imágenes que sean ilustrativas, que sean explicativas de cada una de estas características. Y para terminar nuestro aprendizaje vamos a realizar una actividad de profundización. Esa actividad de profundización corresponde a un video que tú vas a ir a buscarlo en YouTube. Ese video lo encuentras como Reporteros de la Historia para Niños. Es un video muy agradable que está hecho especialmente para ti, donde vas a descubrir muchos otros detalles importantes de esta cultura maya. Finalmente, tú vas a escribir un comentario donde puedas decir
que lo